El 20 de enero del 2025, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez. Desde entonces, el sistema migratorio del país ha experimentado cambios drásticos que ha afectado a miles de inmigrantes. Inmigrantes que en su búsqueda de un futuro mejor han sido etiquetados como criminales simplemente por cruzar la frontera de forma ilegal. Para las autoridades, cualquier persona que ingrese sin documentos es considerada un delincuente, independientemente de su situación o proceso migratorio. La implementación de la operación Safeguard ha llevado a redadas masivas en ciudades santuario, enfocándose en la detención y expulsión rápidas de indocumentados. Además, la reciente decisión de no renovar el estatus de protección temporal para algunas nacionalidades, pues esto ha expuesto a miles de inmigrantes que a partir de abril podrán enfrentar la deportación. La situación ha escalado a nivel diplomático. Recuerden que en enero una crisis surgió entre Colombia y Estados Unidos cuando se intentó deportar a 160 colombianos en aviones militares, lo que llevó a tensiones entre ambos países. Estas políticas han incrementado el miedo en la comunidad latina que teme ser víctima de deportaciones masivas y actos de discriminación. Para analizar este complejo panorama, hoy conversamos con una experta destacada en especialista en temas migratorios. Bienvenidos. Para el día de hoy no vamos a dar opiniones subjetivas de lo que puede o no puede pasar con esos miles de colombianos que se encuentran radicados aquí en los Estados Unidos, sino que vamos a invitar a una abogada colombiana con más de 14 años de experiencia legal, 5 años como emprendedora. Ella ha construido un negocio exitoso a través de BM Legal Service, donde asesora individuos y empresas en su transición en Estados Unidos, y su enfoque integral es la inmigración, la formación de empresas, la tributación y la planificación patrimonial. Ella orgullosamente también es colombiana. Ella es Vanessa Márquez. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para contestar todas las inquietudes que tengas y poder ayudar a nuestra comunidad a que esté más informada en relación a todas las situaciones y, digamos, tratar de colaborar en solventar algunas dudas en la incertidumbre que tenemos en procesos migratorios específicamente. Gracias, Vanessa. Voy a entrar al grano porque la primera pregunta que te quiero hacer es cómo afectan las políticas de Donald Trump a las personas que ya solicitaron asilo político y en estos momentos están en espera de una cita. Muchos llevan 2, 3, 4 y hasta 10 años. ¿Qué pueden esperar de estas personas, de este gobierno? Ok, digamos que las personas que ya tienen su asilo político andando y no tienen un estatus legal definido mientras está su asilo pendiente, pueden tener su permiso de trabajo renovado con 5 años, como se hizo bajo la última actualización, donde se les entregó su permiso de trabajo por 5 años, y mientras eso suceda van a poder seguir trabajando hasta que sean citados a corte si el proceso es así o ante el oficial de migración. Sin embargo, pues la recomendación general es no inmiscuirse en ningún problema, no generar ningún inconveniente con temas criminales o cosas que los puedan llegar a meter en inconvenientes que lleven a corte o que les generen una deportación, o que su consecuencia más bien sea una deportación, porque tal vez ahí va a dar pie a que bajo este gobierno pues no puedan ser perdonados y más bien la consecuencia inmediata sea la deportación. Porque mientras ustedes estén en un proceso de asilo, acordémonos que estamos pendientes de definir una situación migratoria. Puedo tener un Social Security Number, puedo tener un permiso de trabajo, pero estoy pendiente de definir un asilo. Entonces, no vamos a estar afectados directamente siempre y cuando no nos metamos en ningún problema legal, por así decirlo. Lo que sí se va a ver afectado es las personas que van a entrar por frontera a partir de este año, pues ya sabemos que no va a poderse hacer el proceso de asilo como se venía realizando en los años anteriores, que va a tener que cubrir un procedimiento bajo la nueva orden ejecutiva, que vamos a tener que tener unas pruebas sólidas para presentar los casos y poder tener un sustento legal válido para poder tener y argumentar un caso fuerte de un asilo. De lo contrario, pues
podrá ser deportado sin ningún problema. Entonces, cuando piensen venir a Estados Unidos, mi recomendación es que por favor lo piensen muy bien bajo qué tipo de estatus legal se piensan quedar, Vanessa, independiente. perdón, pero la gente que está en espera de esa solicitud de asilo, en espera de ser llamados, dos preguntas en una sola. ¿Puede seguir normalmente renovando su permiso de trabajo? Y dos, ¿hay esperanzas de que sean llamados por parte de UCIS, que es la institución que maneja el tema migratorio en Estados Unidos, en este gobierno, o tienen que resignarse a que no van a ser llamados por el tema de la gran cantidad de trabajo y también, hay que decirlo, por el despido masivo de funcionarios federales por parte de DOGE, que es la entidad o la nueva institución creada por el presidente Donald Trump exclusiva para el empresario Elon Musk? Digamos, puede pasar que vas a poder seguir trabajando si tienes tu permiso de trabajo vigente. Si no te cita, digamos, si estás por USCIS, tu caso está ante un oficial de migración porque es un asilo afirmativo. Pero si tienes un asilo defensivo en el cual vas ante un juez de migración, pues ahí el procedimiento es ante ICE y tienes que hacer ante la oficina de migración y ante la policía de migración, tienes que hacer dos procedimientos diferentes. Entonces, dependiendo de si es afirmativo o defensivo, pues el procedimiento puede cambiar. Suponiendo que tú no te citen durante este periodo presidencial, pues vas a poder seguir trabajando si no te metes en ningún inconveniente y demás. La recomendación que es, si tú tienes tu asilo y tienes tu permiso de trabajo vigente, pues vas a poder seguir viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, siempre tenemos que buscar el plan B. ¿Cuál va a ser las posibilidades de que tú puedas solucionar o que tu caso sea tan sólido que te aprueben el asilo? ¿O cuáles van a ser las posibilidades que yo tengo de poder quedarme en Estados Unidos? Es decir, o hacer una certificación laboral o verificar otro tipo de visa por mi profesión o oficio o diferentes situaciones que yo pueda quedarme en este país, obtener una residencia por otras situaciones diferentes al asilo. O sea, siempre tener un plan B. No solamente depender del asilo porque o tengo un caso fuerte o tal vez no lo tengo, entonces mirar otro plan. Porque digamos una consecuencia, no solamente por el tema del gobierno vas a tener que retirar ese asilo, ¿me entiendes? O sea, no por el hecho de que el gobierno en este momento haya cambiado, va a haber una condición de que los asilos vayan a ser cancelados, porque pues ese poder todavía no lo va a tener el presidente, porque es una ley federal y va a tener que tener su proceso ante el Congreso y como una ley, un procedimiento de ley. Mientras que otras órdenes ejecutivas, que son las que normalmente puede tomar el presidente, sí van acordes a de pronto mitigar ciertas acciones, como lo que hace en frontera, lo que hace en tomar acciones, en crear ese tipo de oficinas y demás, pero no como cambiar en sí el procedimiento, porque se va por una orden legislativa, es decir, hace su procedimiento de ley. No quiero, digamos, dejar de forma vaga las opciones que de pronto puedan tener los migrantes, esas opciones legales que tienen aquellos que no tienen estatus legal. ¿Cuáles son digamos, las opciones que tienen para regularizar su estatus? Hablabas de un formato de empleo. Ujú. Ya Trump sacó el tema de la Gold Card. Si usted tiene $5 milloncitos, pues inviértalos en su Green Card. ¿Cuáles son esas opciones reales? Las opciones reales, digamos que la Gold Card todavía falta la regularización, es decir, saber cuáles van a ser los requisitos. Obviamente tienes que tener una prueba de fondos, como se hace con cualquier visa de inversionista, como se hace hoy en día con la EB5, que también es otra visa. Yo decía, Vanessa, yo no creo que alguien que nos esté viendo tenga los $5 millones. Yo lo decía a modo de Sí, poco de sí, ironía, sí. el tema de que se ha confundido racismo con aporofobia, ¿no? Ujú. No le tienen es odio al inmigrante, no se trata de un tema de racismo, sino se trata de un tema de aporofobia, de odio al pobre como tal. Porque el migrante que sí entra como plata, ese sí es bienvenido. Pero yo hablaba desde Entonces, de las las personas fácticas, que de las opciones fácticas que existen en estos momentos. Ok, entonces digamos que la mayoría de nosotros los inmigrantes que
somos fuerza laboral en Estados Unidos, tenemos posibilidades de hacer certificaciones laborales, visas H1B, que son visas temporales de empleo, para luego verificar si se puede hacer un ajuste de estatus a una visa permanente de empleo, ver si se casan con un ciudadano o residente, verificar visas de inversión o una visa EB5, que ya no es $1.000.000, pero hay visas de 800,000. Personas que llevan muchos años en Estados Unidos, que han hecho un buen patrimonio porque han trabajado durante mucho tiempo, tal vez puedan llegar a acceder a este tipo de visa. Verificar diferentes opciones que puedan llegar a tener, pero digamos, si tú me preguntas hoy, una opción viable es el matrimonio, una petición de familiar, una certificación laboral o aquellas visas temporales de empleo. Pueden ser opciones viables, o si tú tienes una profesión u oficio, revisar visas como la EB1 o la EB2 por interés nacional también son opciones muy viables si eres ¿Cuál es, profesional. cómo es el tema de la visa por talento o por reconocimiento que le han dado a muchos colombianos, a muchos cantantes, actores, actrices, escritores? ¿Cómo opera esa visa? Estas visas por talento son visas de no inmigrantes, es decir, que son visas temporales, ¿no? Al igual que las visas H1B, que son visas temporales de empleo. Entonces se dan por periodos de tiempo, funcionan como visas de no inmigrante, a diferente de las otras que son visas de inmigrante, como las que te llevan a la residencia. Entonces, estas visas de talento, de influencers o de personas que llevan cierto tiempo ejerciendo alguna habilidad, se pueden entregar, pero luego vas a tener, si quieres vivir dentro de Estados Unidos, vas a tener que hacer un ajuste de estatus a una que te permita permanecer dentro de Estados Unidos ya de manera permanente. Estas visas, pues vas a tener que tener un sponsor, es decir, alguien que se dedique a este medio y que te pueda patrocinar, ya sea una agencia de medios, o si eres makeup artist, o si eres un influencer, entonces una agencia que se dedique a poner a los influencers en los medios, digamos, a patrocinar productos o a promocionar productos, perdón, o hacer este tipo de cosas para que te den ese tipo de visa. Esas pueden ser opciones, pero son visas temporales, porque son visas de no inmigrante. ¿Qué derechos, doctora Vanessa? Bueno, aquí en Colombia se le dice doctora al abogado, creo que aquí en Vanessa, está Estados bien. Unidos. ¿Qué opciones, Vanessa, o qué derechos, perdón, tienen los migrantes, incluso aquellos sin estatus legal, si son detenidos por el ICE, que enfrenten una posible deportación? O mejor, generalicémoslo más. Muchos inmigrantes indocumentados colombianos no tienen en estos momentos un proceso de deportación, simplemente son indocumentados. Si los llega a capturar el ICE y no tienen antecedentes, ¿qué derechos tienen? Entonces, pues el derecho al debido proceso, que es universal, lo tenemos todos, y es ir ante un juez de migración y poder realizar esta oportunidad de que te lean los derechos que tenemos, de escuchar cuál es la infracción que hiciste y poder defenderte, de si no entiendes el idioma, que te puedan traducir, buscar la oportunidad de que alguien te pueda traducir lo que te están comunicando. Es un derecho básico en el cual tú puedes pedir ayuda, de que te puedan comunicar en tu idioma original lo que te están diciendo el oficial, y sobre todo que cuando te estén realizando cualquier tipo de entrevista, o que de manera como que te confronten de manera agresiva o demás, pues tratar de mantener la calma y poder llevar a un siguiente nivel, indicando que quieres que te lleven ante un juez y no firmar ningún documento, porque en algunas ocasiones lo que logran los oficiales y demás es lograr confrontar las personas para hacerlos firmar documentos de salidas voluntarias, ¿no? Doctora, Entonces, o Vanessa, no están capturando inmigrantes en la calle sin documentos, pero también sin antecedentes, y los están llevando directamente al avión. No, todos tienen que pasar por un juez. sí, eso es un procedimiento, eso ha ocurrido en toda la historia, o sea,
este tema de las deportaciones no ha sido solamente en este gobierno, esto ha pasado a través de todos los gobiernos y es algo que también la gente debe tener claro y es las deportaciones se dan porque ha habido un procedimiento. Normalmente las personas han infringido la ley y lastimosamente para nosotros como latinos la palabra criminales pues obviamente sí tiene un impacto en el lenguaje, pero bajo la ley federal pues sí es un delito federal y es considerado que estás infringiendo una ley. Y es quedarte en el país sin tener los requisitos o la documentación legal, o sea que estás incumpliendo y estás haciendo una prohibición bajo la ley migratoria federal, ¿cierto? Eso es, digamos, como la idea general, la idea principal. Y después de eso ocurre que cuando tú estás haciendo esa infracción a la ley, ellos te tienen que hacer un procedimiento y bajo ese procedimiento van a chequear tus antecedentes, si tú has tenido tickets de tránsito, si has tenido temas de violencia intrafamiliar, si has tenido temas de lesiones personales. Entonces ahí es donde yo siempre les digo a las personas, por favor, mientras usted está definiendo su estatus migratorio, porque pues no el tema de la palabra ilegal es, no me gusta utilizarla mucho, pero mientras estamos definiendo nuestro estatus migratorio, cuidarnos mucho de no hacer tickets de tránsito, no meternos en problemas, nada de temas de discusiones en la casa, de llamar a la policía, de hacer todo este tipo de cosas, sobre todo que puedan generar casos en la corte, porque esto va al récord general individual y esto puede generar un punto negativo en el momento en que estén estudiando su expediente en un proceso migratorio. Así es. Vanessa, frente al tema de lo que está, cómo está respondiendo la Corte en estos momentos, es cierto que las Cortes están represando a todos estos, digamos, estos procesos de deportación y que ahora el gobierno está adoptando, como en la Florida, por, digamos, decirles a los indocumentados que se deporten solos, que se devuelvan solos. O sea, en estos momentos, lo mejor que puede ocurrir es que te manden ante una corte y que sea objetivamente el Poder Judicial el que decida sobre tu futuro en los Estados Unidos. Pero, ¿qué puede pasar a nivel, digamos, un poco más amplio en el Congreso digamos, con las Cortes de detener todos estos órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump? ¿Qué puede pasar? O sea, cuando me hablabas que las personas les están diciendo que puedan salir voluntariamente, es porque eso al final tiene una consecuencia legal. Y es que esa consecuencia es que si tú haces la salida voluntaria, pues el perdón puede realizarse, puede ser realizado. Es decir, que cuando tú en el futuro quieras volver a ingresar a Estados Unidos, pues va a ser, siempre va a ser subjetivo porque va a ir a estudio de un oficial en el momento en que tú presentes el perdón. Pero pues va a tener un análisis más detallado en el momento en que decides tú voluntariamente salir del país porque reconoces que estás infringiendo una ley y que luego decidiste subsanarlo, es decir, saliste y volviste a entrar. Que eso sucede mucho cuando tú vas a ajustar estatus y estuviste en algún momento en un periodo de tiempo de manera irregular, entonces uno sale de Estados Unidos y vuelve y reingresa con un permiso de viaje como normalmente se hace. Entonces, cuando estas personas salen de manera voluntaria, pues eso les ayudará si en el futuro, digamos, tienes toda tu familia acá y quieres volver a ingresar, pues presentas el perdón y en el momento en que se estudie, pues puede haber una posibilidad de que te perdonen y puedas volver a ingresar. Ahora, las órdenes ejecutivas, el poder ejecutivo tiene unas posibilidades de ejecutar algunas órdenes, valga la redundancia, como relacionadas con el orden público. Lo que pasa es que bajo el orden público pues se han también determinado y se han expedido cosas que van por fuera de sus facultades, ¿no? Y eso es lo que claramente está queriendo limitar el Congreso y lo que va a limitar la Corte cuando se expide, por ejemplo, órdenes ejecutivas relacionadas con el tema de los nacimientos y a quién se le otorga la ciudadanía y demás. Cuando él expide ese tipo de órdenes ejecutivas, inmediatamente entran a demandar
los grupos relacionados en la defensa de los inmigrantes, pues porque claramente está excediendo sus facultades para decidir o expedir órdenes ejecutivas en relación a temas que son de orden ejecutivo. No le corresponden a él, sino al legislativo, es decir, a todo el Congreso y hacer su trámite de ley. Entonces, eso es lo que básicamente debería funcionar el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Para eso existen las tres ramas del poder, para que precisamente cada uno pueda equilibrar que si el presidente emite una orden, pues las otras dos ramas del poder estén pendientes de poder equilibrar las cargas, porque por sí solo él no va a poder decidir qué se va a poder hacer en una materia específica. Entonces, ahí es donde estamos viendo que ojalá el Congreso haga la tarea que le corresponde, ¿no? Tengo dos preguntas aquí de seguidores, lo cual pues anuncié esta entrevista y es importante para mí transmitírsela, dos pequeñas consultas. La primera dice, tengo 8 años en este país, estoy indocumentado, mi esposa es residente permanente, ¿ella puede solicitarme y cambiar mi estatus migratorio? Si es residente permanente, Sí, dice residente, la esposa es residente permanente. Si habla de esposa es porque se casaron hace ya mucho tiempo, pero la esposa es residente permanente y él es indocumentado desde hace 8 años. tendríamos que verificar su expediente, por así decirlo, pero de manera general Supongamos que no tenga antecedentes, supongamos. suponiendo que esa persona X no tenga antecedentes. El residente que pide al esposo, ese esposo debe tener un estatus legal para poder ajustarse dentro de Estados Unidos. De lo contrario, ese esposo tiene que estar por fuera de Estados Unidos para poder llegar con una residencia. ¿Me entiendes? O sea, que tendría que devolverse para Colombia. Entonces tendría que hacer una salida y un reingreso. Ya. Ahora, si una forma, digamos, más expedita de poderlo hacer, dependiendo del tiempo que ella lleve siendo residente, sería que ella se haga ciudadana y que él se pueda ajustar dentro de Estados Unidos, porque la esposa del residente no se puede ajustar dentro de Estados Unidos, pero la esposa del ciudadano sí. O sea, la respuesta para esta persona sería mejor que su esposa se convirtiera en ciudadana americana y que luego la solicitara para él no tener la necesidad de salir y volver a entrar en el país por el riesgo que esto implica. ¿Qué tal que vuelva, qué tal que salga y no lo dejen volver a entrar? Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque también entendamos que desde que se hizo el cambio de gobierno en este 2025, algunas personas que tenían Advance Parole, que son los permisos de viaje que normalmente uno solicita para los clientes que van a hacer ajuste de estatus, es decir, que van a salir y vuelven a ingresar, algunos se quedaron en el aeropuerto y no pudieron volver a ingresar porque eso es potestativo del oficial de migración que esté haciendo, es subjetivo. Entonces, la recomendación podría ser para esta persona, sin conocer el nivel de detalle, que sin ser una recomendación legal, que pueda ajustarse la esposa siendo una ciudadana y él ya venir y hacer su solicitud de petición de familiar extranjero dentro de Estados Unidos. Y es que, Vanessa, hay más de 13.1 millones de residentes permanentes legales en Estados Unidos y según las cifras, más del 70% ya cumplen los requisitos para ser ciudadanos americanos, pero existe como, yo no sé, porque hay personas que pueden estar hasta 40 años en este país siendo residentes permanentes y no se convierten en ciudadanos americanos. Entonces, la respuesta para nuestro seguidor es que, señora esposa, hágase ciudadana. Hágase ciudadana, sí. Que dejen el miedo al examen. Que dejen el miedo al examen. La segunda pregunta es, tengo a mi hijo y a mi esposa en este país, pero me quiero devolver para Colombia. Tengo asilo político. Si me voy, ¿me pueden volver a dejar entrar como turista? No. Esa es la respuesta. No. Bastante. Pues yo creo que no tiene, o sea, no tiene sentido. Yo, sin conocer el caso, te voy a decir lo que yo considero y tú me vas a decir si eso tiene sentido. Si yo huí de Colombia porque tuve una situación en la que estaba en peligro mi vida,
por Esto es alguna para condición. cualquier colombiano que haya solicitado asilo político Para cualquier y quiera colombiano que devolverse haya para Colombia y pretender volver a entrar alguna y vez. pretender volver a entrar porque tuvo una condición en la que sufrió una persecución por raza, orientación sexual, cualquiera de las que ya conocemos, que son las condiciones para un asilo, que todo el mundo lo llama asilo político, pero que sabemos que no solamente es políticamente hablando, ¿no? Sí. Entonces, si yo tuve esa persecución en Colombia y estoy en Estados Unidos porque le pedí protección a Estados Unidos, porque no podía regresar a mi país, y tuve durante un tiempo, hice mi vida aquí y ya definitivamente decido volver a Colombia, pues ya eso se muere, porque yo ya le comuniqué de manera expresa a Estados Unidos que es que yo ya no estoy en peligro porque yo ya me devolví otra vez a mi país. Expresa e Entonces, implícita. sí, exacto, de manera implícita que yo ya definitivamente no tengo peligro en mi país porque yo ya me devolví. Entonces, no hace sentido que tú tengas una solicitud de asilo y que luego pienses, la estás abandonando en el momento en que sales de Estados Unidos y te regresas a tu país, donde supuestamente te persiguieron. Así es, esa es la respuesta para nuestros dos Cuando tú seguidores. vayas, cuando tú vayas a presentar el formato o el formulario para una visa de turismo, te van a preguntar si tú tuviste algún proceso migratorio y te va a tocar decir la verdad, porque seguramente Estados Unidos ya tiene tu información de que tú tuviste un proceso migratorio. Entonces ahí va a salir el asilo y pues Así te es. van a decir, mentiste. Como yo te sigo, Vanessa, vi un caso, te escuché un caso sobre un colombiano que tenía una solicitud pendiente de asilo. Lo llamaron a la entrevista, no sé si estoy en lo correcto, pero esta persona fue detenida porque no había presentado de forma regular sus taxes. ¿Cuál es la recomendación que tienes a nivel general para todos los que en estos momentos tienen una solicitud pendiente de regular su estatus migratorio, una solicitud de asilo o están pendientes para casarse y llevan muchos años en este país frente a este tema del IRS? Sí, una recomendación muy particular es que por favor estén al día con sus impuestos. Este caso particular fue una persona que tiene que hacer seguimiento ante un juez de migración y como ahorita están con todo el tema de hacer seguimiento a los casos que están en corte por procesos de asilo y demás, el juez de migración le indicó que le entregara los reportes de impuestos de los últimos años para poder darle salida de la corte. Y tuvimos que hacer un procedimiento bastante estresante de poder llevar la información a la corte y demás. Entonces, por favor, presenten sus impuestos, háganlo con tiempo. Tenemos hasta el 15 de abril del 2025 para ponerse al día con los impuestos del año inmediatamente anterior. Y si no han presentado los años 2022, 2023, pues también están en el momento de hacerlo. Así que si también necesitan información o hacer sus taxes, pueden contactarnos a www.bmlegalservice.com. También las personas que se piensan casar para reajustar su estatus migratorio tienen que tener al día todos sus impuestos. Sí, exacto, porque tienes que presentar un sponsorship y esa persona es la que básicamente se va a hacer responsable del familiar extranjero que estás apoyando y ahí vas a tener que soportar los impuestos de los últimos 3 años. Y si no, vas a tener que buscar a un residente o un ciudadano para que sea tu sponsor. Entonces, pues ahí la recomendación es que por favor hagan impuestos, tengan o no tengan estatus migratorio. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por haber respondido nuestras preguntas. Son muchos los colombianos que se encuentran en esta situación de incertidumbre frente a las nuevas reglas del presidente de Donald Trump. Por favor, dinos dónde la gente te puede seguir, cómo es el trámite para una asesoría contigo, para el tema de ajustes migratorios, tema de asesorías, todo es donde primero te pueden seguir y segundo, dónde también te pueden localizar. Nuestro Instagram es BM Legal Services, nuestro TikTok es @BM Legal Services y nuestra página web es www.bmlegalservice.com y por ahí nos pueden escribir si tienen alguna inquietud. Normalmente estamos subiendo contenido e información de valor
en relación a temas migratorios, a creaciones de compañías en Estados Unidos, si estás interesado en expandir tu negocio acá o si eres profesional de la salud y quieres venir y trabajar en Estados Unidos y hacer el proceso de homologación en Estados Unidos, también te vamos a apoyar en eso. Entonces, ahí está toda la información que requieres para conocer de cómo hacerlo y hacerlo de manera adecuada. Así que todos a seguir en Instagram a BM Legal Service. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en Beto Reacción. Por favor, compartan, suscríbanse y denle like para que otros colombianos que se encuentren aquí en Estados Unidos escuchen este programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Vanessa.